historia muy interesante, la de estas mujeres que siempre la tuvieron muy difícil, muy compleja, ¿no? Quiero contar un par más y terminar con una que creo que les va a gustar mucho, que la deben conocer seguramente. Las otras son mujeres que se dedicaron a escribir, ¿no? Que era muy difícil, como dije antes, como son Juana Manso, la calle de Puerto Madero, una de las calles, es el barrio de las mujeres de Puerto Madero. Ahí la tenemos a Macacha también, a tantas otras, Susana Villaflor, Alicia Moró Justo. Pero Juana Manso fue una extraordinaria mujer que se dedicó a la docencia, a promover la enseñanza, a dar conferencias. Escribió el primer periódico femenino de la Argentina, dedicado a temas muy serios como el acoso sexual, como el divorcio, como el tema del embarazo, del cuidado de su cuerpo. Estamos hablando de la década del 60, de 1800, ¿no? Esto le trajo persecuciones infinitas. Ella seguía con sus conferencias, fue declarada hereje, no pudo ser enterrada ni en la Chacarita ni en la Recoleta, sino en el cementerio británico, un lugar llamado el cementerio de disidentes. Una extraordinaria periodista, promotora del feminismo, protofeminismo, podemos decir, Juana Manso, lo mismo que Juana Manuela Gorriti, Eduarda Mansilla. Eduarda Mansilla era la sobrina de Rosas, era la hermana de Lucio Mansilla, que habrán escuchado nombrar por la excursión a los indios rasqueles, ¿no? Eduarda era tan extraordinaria escritora que Sarmiento decía en un artículo, la crítica literaria, a pesar de ser la sobrina de Rosas, es una extraordinaria escritora. Y luego estarían para ir redondeando, dos grupos que me parecen imprescindibles, ¿no? Las sufragistas, que fueron las que lucharon por el derecho al voto, y los derechos cívicos de la mujer, que es un tema que a veces se confunde con el derecho al voto. Los derechos cívicos tenían que ver con que la mujer, según el Código Civil de Vélez Sarsfield, de 1869, era una incapaz legal, una especie de menor de edad que dependía absolutamente del marido, que fijaba residencia, administraba los bienes, tenía la obligación de seguir al marido a donde fijara residencia, dice, aún en caso de peligro, que deberá ser demostrado ante la autoridad competente. O sea, el tipo no estaba con un cuchillo y ya tenía que correr a un juez, no sé cómo sería la situación, una cosa ridícula, tremenda. A esto se le suma la ley de matrimonio civil, de 1886, en cuyo capítulo de la infidelidad establece lo siguiente: la infidelidad femenina es dada por válida a simple denuncia del marido. La infidelidad masculina debe ser probada de la siguiente manera: debe haber cohabitación del marido con la amante en la casa marital, cosa no muy frecuente, no sé si ustedes tendrán un caso, ¿no? Pero bueno, e incluso admite, esto ya es tremendo, admite el hecho de sangre. O sea, si la mujer es sorprendida y fragante, el marido podía ejercer la venganza sin que esto tuviera ningún costo jurídico. Así que fíjense el nivel de desigualdad brutal al que estaban las mujeres. Por eso las primeras feministas luchan por los derechos cívicos y la igualación legal, porque eso también impedía que votara, porque una incapaz no puede votar. Entonces había todo un trabajo previo muy fuerte para lograr la igualdad. Y acá entra una gran mujer, que fue Cecilia Grierson, ¿no? La primera médica argentina, una chica hija de escoceses, que se le muere una amiga muy querida y entonces ella empieza a bregar porque haya más gente estudiando y se le ocurre la idea de ingresar a la Facultad de Medicina. La primera mujer que ingresa a la Facultad de Medicina la pasa muy mal, recibe el bullying de sus compañeros, el maltrato de los profesores. El primer examen que le toman, el profesor médico hace constar en actas: conste que le estoy tomando examen a un ser inferior. Así estábamos. Y Cecilia se la banca. Cecilia es una extraordinaria médica, se recibe con las mejores notas, le niegan el ejercicio de la cirugía por ser mujer, le niegan la jefatura de servicios médicos, ¿no? Todo le cuesta el doble, por supuesto, y termina siendo una extraordinaria médica muy reconocida, creadora de escuelas de enfermería. Por eso hay tantas escuelas de enfermería que se llaman Cecilia Grierson. Se ocupaba puntualmente de chicos con capacidades diferentes. Una mujer extraordinaria que además es una de las primeras feministas argentinas, que convoca el primer Congreso Femenino Internacional, que se reúne aquí en Buenos Aires en 1910, y ya es una de las
organizadoras, oradoras, impulsoras, junto con un par de mujeres también médicas, como la doctora Julieta Lanteri, la doctora Alicia Moró de Justo, en principio Alicia Moró, Gabriela Coni y Carolina Musil, igual mujeres que se dedicaron al sanitarismo y a defender a la mujer y a la lucha por el voto, que va a ser una lucha muy larga, como ustedes saben, que comienza a finales del siglo XIX, que tiene como grandes impulsoras a estas mujeres, particularmente a Julieta Lanteri, que fue una gran impulsora del derecho al voto, y que la mayoría son del Partido Socialista. Por supuesto, ellas no podían ser ni diputadas ni nada de eso, así que a través de sus compañeros varones impulsan varios proyectos de ley de voto femenino, primero en 1911, impulsado por Alfredo Palacios, por Mario Bravo, por los grandes dirigentes, Dickmann, el propio Juan B. Justo, y en 1932, increíblemente, se logra aprobar en diputados el proyecto de voto femenino, pero pasa a senadores, y ustedes vieron que cuando pasa a Senado se complican un poco las cosas, ¿no? Aparecen ciertos discursos y ciertas cosas, y en el Senado es rechazado el proyecto, con argumentos como el siguiente, ¿no? Del senador Pancho Uriburu, que era el tío del dictador Uriburu, familia de Prosapia, que dice que Dios no quiere que la mujer vote, ¿no? El título catástrofe. Cuando se le pregunta por qué, ¿no? ¿Con qué contacto tiene él con Dios para hablar todos los días, cómo era la cosa, ¿no? Él dice que, como todos sabemos, después del pecado original, Eva tuvo que pagar mensualmente con sangre este pecado. ¿Y qué pasaba si el día de votación la mujer justo estaba menstruando? Entonces no iba a poder cumplir con su obligación, que por lo tanto desaconsejaba completamente el derecho del voto para la mujer, ¿no? Seguirán insistiendo estas mujeres luchadoras de muchos sectores distintos, Victorio Campo, de una posición más de centro-derecha, muchísimas, ¿no? Hasta que recién en 1947, de la mano de Evita, se va a poder lograr la sanción del voto femenino. Y también acá es muy interesante lo que pasa en torno a cómo se nos narra la elección, la primera elección nacional. Hubo una muy linda experiencia en San Juan, fueron las segundas mujeres en votar. La primera fue Julieta Lanteri, que en 1911 presentó un recurso de amparo y pudo votar. Fue la primera mujer en América que votó, Julieta Lanteri, en Buenos Aires en 1911, ¿no? Las segundas fueron las sanjuaninas, en 1928, por una ley provincial muy progresista del Partido Bloquista, que en esa época era un partido progresista, y luego vendrá la elección nacional a partir del voto de la ley conseguida por Evita, que será en 1951. Pero es interesante porque la historia oficial dice: ese día las mujeres pudieron votar. Está muy bien. Falta un título más importante todavía. Ese día las mujeres pudieron ser electas. Entraron al Parlamento 51 legisladoras, ¿no? Hubo elección de intendentas, ¿no? Es decir, la mujer se empoderó, no solo votó, no era que solamente votaba, sino que empezaba a tener una vida política diferente, una participación política más activa a partir de 1951, después de la lucha de todas estas mujeres, que fue larguísima, fue costosísima. A Julieta la asesinan, digamos, en un supuesto accidente de tránsito, ¿no? Un militante de la ultraderecha, así que fue costoso, fue duro lograr el voto femenino, ¿no? Así que bueno, un poco de lo que hablo en el libro, en estos libros que arrancaron con mujeres, es un poco un homenaje a todas ellas, a las insolentes, que es un término que me encantó de chico. La palabra insolente me parece que está buenísima, ¿no? Mocoso insolente, cómo se atreve, me parece que son muy provocadoras, ¿no? Uno no quiere más que ser insolente cuando le dicen insolente. Y por suerte hubo muchas insolentes, y bueno, ya estamos en un camino, me parece interesante, complejo, que cuesta mucho, ¿no? Hablar de cosas que parecen dadas, que deberían ser naturales y que todavía estamos discutiendo como si estuviéramos en la Edad Media a veces, como se vio en el debate del año pasado en el Senado, ¿no? Pero bueno, gracias por la atención, y bueno, siempre que me inviten estaré acá con muchísimo gusto. Los felicito por el laburo de todos los días, no aflojar, son épocas para no aflojar, todo lo contrario,
Y bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Qué podemos decir? Por supuesto, el profundo agradecimiento, pero como vos ves, y esto es lo lindo, aquí, y gracias, tenemos muchas mujeres, y muchas mujeres luchadoras también, ¿no? Muchas mujeres, nuestra comisión interna está dirigida por mujeres, y acá hay muchas representantes también de allí, alumnas, docentes, secretarias, y bueno, y toda la comunidad. Preguntas que le quieran hacer a Felipe, que alguien quiera, si no es una pregunta, que aclare algo más. Para aquellos que somos integrantes de la comunidad del Hospital de Clínicas, mencionó algunas mujeres y algunos hombres que realmente han hecho historia, pero no solamente en el ámbito médico. Mencionó a Juan Bautista Justo, egresado con medalla de oro de nuestra universidad, el primer cirujano en el mundo que realizó una craneoplastia y quien, bueno, trae prácticamente si bien Pirovano había traído parte de la asepsia, el que la completa es Juan Bautista Justo, que, mirá la casualidad, el Partido Socialista se funda en el Hospital de Clínicas. Y el primer secretario general era un chico que iba a cumplir 18 años, José Ingenieros, que allá en el año 1913 no lo dejan ser profesor titular cuando tenía realmente todos los oropeles para hacerlo, porque entre otros la curia dijo, cuidado que va a ser profesor de medicina legal. Entonces estaba la cuestión de la homosexualidad, derechos de la mujer, lo que vos estabas planteando, los derechos cívicos y todo, que se hacían consultas siempre. ¿Qué opinaba la cátedra de medicina legal, ¿no? Y por esas cosas, de ser un revolucionario, en realidad fue en 1911, se retira de allí. La otra mujer que nombraste, además de Cecilia Grierson, fue Alicia Moró de Justo, médica de este hospital, practicante del hospital, por supuesto no cuando estaba acá, sino cuando estaba enfrente. Realmente es un emblema de la mujer luchadora por los derechos y además por la justicia social. Así que para nosotros es un orgullo. Doctor Marcelo Bovo. Gracias, Felipe. La verdad que es un placer escuchar la historia contada de esta manera. Y la pregunta mía es general, pero tiene que ver con todos nosotros. ¿Cómo se investiga la historia? Bueno, me voy a sentar. Bueno, es una hermosa pregunta que yo tengo el honor de hablar mucho con los chicos de primaria. Me encanta las primarias hablar con los pibes, que son mis más lindos lectores, sin que nadie se ofenda. Y ellos me dicen, uno me dijo el otro día, ¿por qué te tengo que creer a vos? Le dije, por supuesto que no, y qué bueno que pienses así, ¿no? Qué bueno que hoy tengamos estos pibes con estas cabezas que son maravillosas, ¿no? Yo dije que no tienen que creer a nadie, que tienen que, en todo caso, constatar, y justamente la historia es eso, la historia son investigaciones sobre documentos. Nunca llegaremos a una reconstrucción exacta, porque lo que hacemos es aproximarnos a través de documentación. O sea, es más fácil con la historia reciente, porque tenemos
documentales, películas, gente viva que puede testimoniar, ¿no? Pero bueno, imagínate, a medida que nos alejamos, la reconstrucción es más compleja y lo que hacemos es aproximarnos a determinados momentos históricos con diferentes miradas, que yo creo que lo más lindo que tiene la historia es la diversidad, que a los autoritarios les molesta muchísimo, ¿no? Pero ¿quién tiene la razón? No, fíjate, no sea tan fiaca, ¿no? O sea, la gente que quiere que le diga Rosas era bueno, Perón era malo, el otro era bueno. O sea, primero que no, la categoría buenos y malos no es una categoría histórica, ¿no? Y después que creo que, si bien la imparcialidad es imposible, porque ni siquiera los jueces, y creo que particularmente los jueces no son imparciales, imagínense un historiador, ¿no? Entonces, lo que sí hay que exigir es honestidad y equilibrio, que son dos cosas diferentes. Honestidad es si yo no voy a cambiar un documento porque a mí no me guste, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de Lelutier. Ustedes habrán visto Lelutier como cambiando una coma se cambia el sentido completo de una oración, de una frase. Imagínense el peso que puede tener esto históricamente, ¿no? El no coma al no sin coma, son dos cosas diferentes, ¿no? Para dar un ejemplo muy sencillo, muy entendible. Así que primero la exigencia de honestidad, la exigencia de equilibrio. Si voy a hablar de un periodo, tendría que decir lo positivo y lo negativo de cada momento. No me va a pasar nada por eso, y el que se enoje, que se enoje. Ante todo está la honestidad, ¿no? La otra cosa, cuando uno toma un libro de historia, las fuentes. ¿Qué bibliografía tiene? Si el libro tiene bibliografía, si el libro no tiene bibliografía, es una novela, ¿no? Uno ve libros de historia que no tiene citado ningún libro. El tipo es un sabio bajado del Olimpo, o es un chanta, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo no lo va a citar? ¿De dónde sacó? Como bien decía este pibe, porque tengo que leer otra pregunta que te dice, ¿dónde lo sacaste? Y yo le digo, bueno, ahí está donde lo saqué, fíjate la fuente, ¿no? Y uno tiene que... Ese es un dato interesante para... Independientemente si uno está de acuerdo ideológicamente o no con el libro, que es un tema posterior, ¿no? Lo primero es qué seriedad tiene ese libro a partir de dónde sacó lo que dice, por qué afirma lo que afirma, que creo que es como hay que trabajar. Y la historia, cómo se trabaja, es apasionante, es un laburo detectivesco, ¿no? Donde una cosa te va llevando a la otra, donde datos que a cualquiera le parecerían un embole, para nosotros son interesantes, qué sé yo, de muertos en un cementerio, depende de qué tema, de qué sectores sociales, en qué momento, si hubo una epidemia, no hubo una epidemia, si, por ejemplo, dónde encontramos datos de los sectores populares, únicamente en cárceles, cementerios y hospicios. El único momento que una persona pobre pasa por la documentación en el siglo XIX es por haber supuestamente cometido un delito, ser acusado de un delito, ser internado en algún organismo estatal. Esto ya lo planteaba Foucault, ¿no? En la historia de la locura de la época clásica, ¿no? Los pobres no tienen historia. Entonces, si hay que hacer ese registro, hay que ir a esos lugares, ¿no? Y ahí te vas a enterar de cómo eran esas vidas impresionantes que pasan absolutamente anónimas, y que no tienen épica, aparentemente, cuando sí la tienen, ¿no? Pasa que no están lo suficientemente rescatadas, me parece a mí, ¿no? ¿Puedo repreguntar? Sí, ¿cómo no? ¿Cuáles fueron las redes sociales del siglo XIX para vos? Bueno, una red, bueno, ahí lo tenés a Mariano Moreno inventando la red social más eficiente de 1810, que era La Gaceta, que era un diario que leían 1000 personas. El tipo sabía que en Buenos Aires tenía 90% analfabetos, entonces sacó un decreto por el cual la Gaceta debe ser obligatoriamente leída los domingos después de misa y en todos los cuarteles de una ciudad que tenía el 70% de los varones militarizados, con lo cual se garantizaba que esa pequeña publicación de 1000 ejemplares llegara a toda la población, ¿no? Esta genialidad de Mariano Moreno de cómo hacer de un hecho elitista y minoritario un hecho masivo, y bueno, porque por supuesto los soldados pues lo comentaban en sus casas y llegaba la información de este periódico extraordinario que era La Gaceta, creada por Mariano Moreno, que decía esa frase maravillosa, ¿no? Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, esto quiere decir si la gente no conoce los derechos que le asisten, ¿no? ¿Cuántos de nosotros sabemos los artículos de la Constitución? Por lo menos el 18, el 14, aquellos que nos... Bueno, él dice, si no se vulgarizan sus derechos, será quizá nuestra suerte mudar de tiranos sin acabar jamás con la tiranía, ¿no? Y un poco este era el eslogan de la Gaceta.
Gaceta, que traducía el contrato social de Rousseau, que era un libro muy avanzado para la época, y ponía las informaciones más importantes, y una cosa extraordinaria, que estaría muy bueno volver a eso, que era informes de ingresos y egresos del Estado, hasta el centavo. Cuánto ingresaba a las arcas del Estado y cuánto egresaba, en qué se gastaban los fondos públicos. Decía él, nada más importante que saber qué hacen nuestros gobernantes con nuestra confianza. Bueno, y ahí estaba. Entraba tanto, salía tanto, en qué se gastaba, cuánto quedaba en caja, cuáles eran las prioridades de gasto. Esto lo hacía también la Gaceta de Buenos Aires, fundada por el querido Mariano Moreno, que aparece el 7 de junio, por eso es el Día del Periodista, el 7 de junio, ¿no? En conmemoración a nuestro querido Mariano. Juan Manuel. Perdón, pero me pidió, pero adelante. No, quería decirle que me quedé pensando en algo, ¿no? Como para llevarme esto, de lo que usted trae de la historia de estas personas invisibilizadas. ¿Cuántas veces escuchamos que la historia la cuentan los vencedores? Absolutamente. Y estas mujeres desde ningún punto de vista son vencidas, ¿no? Son vencedoras. No, claro, son vencedores. Por lo mismo que dice que a San Martín le fue mal, a Belgrano le fue mal. Bueno, depende de qué estemos hablando, ¿no? Este exitismo tan potente que tenemos, ¿no? Y sí, desde ya que fueron vencedoras, y de hecho estamos hablando de ellas, algunas ya pasaron más de 500 años, ¿no? Otras 2000, como hablamos de Lisístrata, Antígona, qué sé yo. No, yo creo que sí, es una historia escrita por vencedores donde el pueblo no existe, donde a lo sumo es un agente pasivo. Por eso digo que es interesante la diferencia entre la mujer votó y fue electa, ¿no? De un agente pasivo a un agente activo, ¿no? La historia nos quiere totalmente pasivo, la historia oficial y la información oficial y la historia, que son hermanas, ¿no? Nos quieren pasivos, evidentemente, no pensantes, ¿no? Entonces ahí está el porqué de esta ausencia de estos sectores, la ausencia de los pueblos originarios, la ausencia de las mujeres, ¿no? Que son tremendamente molestos, ¿no? Hay que meterlos bajo la alfombra, ¿no? Así que... Juan Manuel. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar es más una reflexión, aparte de la pregunta, sobre cómo se encara la historia a nivel general, sobre todo para las personas más jóvenes, los chicos de escuela primaria y escuela secundaria. Porque en lo personal yo celebro mucho la salida de los mitos, que un libro histórico y un libro de divulgación para los que en aquella época no sabíamos nada de historia y seguimos sin saber historia. Pero siendo hijo de la escuela pública, mi educación secundaria, o sea, la educación histórica de la secundaria era una cosa muy de estudiar de memoria, el libro de Ibáñez. He tenido profesores que dudo que hayan hecho un profesorado, y a veces, según el paradigma que esté gobernando, la historia es importante o no. No tengamos en cuenta la historia, miremos el futuro y no miremos el pasado. ¿Vos creés que ese paradigma de enseñanza, de pedagogía para la historia, para los estudiantes de primaria y secundaria están cambiando? ¿Cómo podría cambiar? Sí, digamos, es muy importante lo que decís de la importancia que le dé poder en cada momento, ¿no? Sí, en este momento, por supuesto, asistimos a una invitación a la amnesia general, ¿no? Y las fechas patrias pasan intrascendentes, no hay actos, no se recuerda a nadie, ni a San Martín. Pasó inadvertido el centenario, ¿no? De nuestra independencia en 2016, lo cual es un hecho grave que nos puede parecer que no importa, pero si nosotros no sabemos dónde venimos, no sabemos dónde vamos, ¿no? Nos va como nos va, en parte por no recordar la historia, ¿no? Porque hemos tenido situaciones muy similares a las que estamos viviendo, ¿no? La crisis del 90, la crisis del 30. Bueno, no quiero aburrir, pero crisis como esta tuvimos muchas y estaría bueno aprender, ¿no? En cuanto a cómo se enseña la historia, está mejorando. Hay una novedad importante que son las cosas que traen los chicos de sus casas, ¿no? Como los intereses, el manejo de información. Yo creo que hay que empezar a cambiar la forma de enseñanza, memorística, por supuesto, no tiene ningún sentido, ya que el chico tiene en su celular la información en milésima de segundo, ¿no? De cualquier dato, a qué hora era la batalla de Waterloo, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, en el mundo se está trabajando de otra manera, en los países a los que les interesa la educación, se está trabajando de manera del know-how, digamos, que más el cómo que el contenido, ¿no? Es decir, así como en la hora de química bajamos al laboratorio, en la hora de historia hacemos historia. Cómo se trabaja, cómo se estudia, cómo se investiga,
en la obra de filosofía lo mismo, en la obra de literatura lo mismo, cómo se escribe, y no cuándo nació Cervantes, ¿no? Que no es algo tan central, que lo podemos averiguar de una manera muy práctica, ¿no? Así que yo creo que hay que cambiar profundamente el modelo de estudio repetitivo, esos trabajos prácticos que son Wikipedia y un poquito más, ¿no? Copy-paste, que nadie aprende nada. El examen mismo, ¿no? Es un hecho que hay que empezar a cambiarlo también. Y bueno, vos nombrabas a Ibáñez, ¿no? Que yo padecí, justamente le debo mucho a Ibáñez, ¿no? Porque era tan horrendo que todos sabíamos que eso no podía ser así, ¿no? Y que tendría que haber otra historia. Así que estoy muy agradecido al señor José Cosmeli Ibáñez, que era profesor de literatura, no de historia, de ahí uno entiende muchas cosas. Él decía, por ejemplo, las elecciones que llevaron a la presidencia de Sarmiento fueron normales en todo el país. Sarmiento dice en su autobiografía, hicimos un fraude escandaloso. Le creo más a Sarmiento que a Ibáñez. Bueno, así era todo, ¿no? Todo eso creo que, por suerte, hoy tenemos a los pibes que están mucho más despiertos, atentos. La verdad que es muy lindo hablar con ellos. Yo cuando voy a los colegios no doy charlas, me hacen preguntas que me parecen mucho más útiles, y las preguntas que me hacen son alucinantes, son muy de fondo, puntuales, concretas. Está buenísimo. Me da mucha esperanza lo que pasa con los pibes. Por supuesto que eso debe ser acompañado con todo lo que tiene que ver con la educación y sus necesidades, que desde ya sabemos que es uno de los temas que menos les interesa a este gobierno, ¿no? Pero es importante defender la educación pública porque para mí es la primera trinchera contra la barbarie, que no son los indios, ¿no? La barbarie es el neoliberalismo, ¿no? Que es la barbarie más grave que estamos padeciendo en el mundo en este momento. Doctora, Yo, volviendo un poco al feminismo, me gustaría saber, después de haber escuchado la historia de estas mujeres insolentes, orgullosas, ¿cuál es tu visión desde tu lugar de conocimiento de la historia y todo esto del feminismo actual, del movimiento feminista? Acá hay chicas Bueno. muy jóvenes, muy comprometidas seguramente, ¿no? Me quiero saber tu opinión y hacia dónde te parece que van, o cuál es tu visión de... Yo creo que es un movimiento muy potente que está instalando temas fundamentales, que es muy necesario, que a algunos les parece exagerado, pero habría que ver qué pasó antes, ¿no? De dónde venimos. A mí no me parece exagerado, me parece que estamos bien, que falta mucho, que cada femicidio demuestra que no es nada, no hay ninguna exageración, digamos, ¿no? Y cómo son tratados los femicidios en la prensa, donde fue hallada muerta, ¿no? O la chica estaba donde no tenía que estar, o estaba vestida de una manera incorrecta, o sea, cosas que no deberíamos tolerar más, ¿no? Y sin embargo hay evidentemente un mundo patriarcal tremendamente potente, que es el que va marcando toda esta lectura del pasado y de la realidad, del contexto cotidiano, ¿no? Porque vamos como naturalizando esta cuestión, el crimen pasional, emoción violenta, todas estas cosas que parecen ser del orden de la lógica, ¿no? Que por supuesto no lo son. Así que me parece que está muy bien, creo que hay que avanzar hacia la ley de contracepción responsable, esa es una necesidad absoluta. Y bueno, habrá que volver a dar el debate, ¿no? No creo que se dé un año electoral, porque tú sabes que la gente es muy especulativa, particularmente los políticos, pero es importante volver a dar ese debate, que me parece que fue fantástico, fue muy interesante, por fuera de lo que pasó en el Senado, ¿no? Donde hubo un debate de una calidad lamentable, pero fuera de eso, todos los argumentos que se dieron en el ámbito parlamentario, la gente de la ciencia, la gente que fue a hablar, de credos, de todo, me parece que fue muy rico todo lo que pasó ahí, todo lo que se expuso. Y bueno, creo que estamos atrasando, ¿no? Con esto estamos bastante atrasados. Todavía que la mujer no pueda disponer de su cuerpo en la segunda década del siglo XXI, me parece que es un poquito atrasado, ¿no? muy bien.